Venga, pues abrimos ya oficialmente este webinar. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo seminario del Ágora 2030 de diálogos en clave de sostenibilidad urbana. Como sabéis, es el tercero que programamos ya en este trimestre. Y mi nombre es Emma Rué, desde DALEF y en nombre también pues, del Consejo Asesor de la Agenda Urbana, pues os doy la bienvenida y un poco recordaros cuál ha sido el itinerario que hemos seguido hasta ahora. Si os acordáis, en los dos primeros webinars nos hemos centrado respectivamente primero en la financiación europea del desarrollo urbano sostenible, más, digamos, y a continuación, en el mes de noviembre, hace ahora escasamente un mes, hablamos y conocimos distintas experiencias de agendas urbanas. Bueno, en este tercer mes, digamos, ya de recorrido del Ágora, el Consejo Asesor nos propone acercarnos a una experiencia un poquito distinta, un poco o bastante singular, diría yo, como es la de la plataforma CITIES 2030 y las misiones de ciudades climáticamente neutras. CITIES 2030 lo veremos en un momento cuando ya pase la palabra al conjunto de ponentes que nos acompañan hoy. Es un instrumento que tiene, digamos, como particularidad una participación muy mezclada, muy entremezclada de actores públicos, empresariales, non-profit, y que presta un servicio de acompañamiento y una labor, digamos, de trabajo colaborativo y compartido con varios actores y muy en particular con varias ciudades españolas en una apuesta muy ambiciosa que han hecho pues, por la descarbonización de las ciudades, de sus ciudades, para el año 2030, ¿no? Entonces, hoy vamos a centrarnos en conocer esta experiencia y la conoceremos de la mano de varias personas que han estado o que están directamente implicadas en su desarrollo. De entrada, mantendremos el mismo formato que en otras ocasiones, que en los dos seminarios precedentes. De entrada, os acordáis, hay una ponencia inicial que en esta ocasión correrá a cargo de Julio Lumbreras. Julio Lumbreras es el líder, digamos, de la misión de ciudades climáticamente neutras en España, director de CITIES 2030. Y en unos 20 minutos iniciales nos va a dar una introducción que nos va a enmarcar pues, el debate que vendrá a continuación. Y luego tendremos una mesa de redonda que estará moderada por Cristina Monge. Cristina es politóloga, es analista política y es experta en cuestiones de gobernanza y de transición ecológica. Y junto de la mano, digamos, de varios actores que de alguna forma nos dan esta idea, esta pincelada del carácter multiactor de esta plataforma, pues nos acercarán un poquito, pues nos darán a conocer los trabajos que desde las esferas pública y privada están llevando a cabo para contribuir a la descarbonización de las ciudades que participan de la misión. Yo ya sin más paso el micro a Julio. Simplemente quería recordar que podéis formular preguntas y comentarios desde ya mismo. Tenéis habilitada la sección de preguntas y respuestas en el Zoom. Y Julio, pues bueno, tienes unos 20 minutos para enmarcar un poquito la sesión, así dejamos luego unos 40-45 minutos para la mesa redonda y un tiempo final pues para poder ir dando respuesta a las preguntas que van entrando por la sección. Simplemente pediría si podéis identificaros a la vez que hacéis la pregunta y podéis además identificar, en el caso que la cuestión vaya dirigida a una persona en concreto, a un ponente, a una ponente en concreto, pues si lo podéis identificar y así facilitamos un poquito la tarea a Cristina Monge y ella misma luego ya va distribuyendo el juego. Así que por mi parte nada más, paso la palabra ya a Julio y nada, pues... Muchísimas gracias, Emma, y muchísimas gracias por la invitación a este Ágora con este nombre tan atractivo, ¿verdad? Que ojalá sea ese espacio de diálogo, de encuentro y de compartir experiencias como eran los ágoras en la antigüedad, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias por la invitación y yo tengo el reto de contar una cosa muy compleja en 20 minutos y no sé si seré capaz de hacerlo, pero lo mejor de todo es que no estoy solo, sino que aparte de Cristina, que nos moderará maravillosamente ahora, pues lo más interesante es que lo vamos a hacer esto realmente colectivamente como es la plataforma, ¿no? Entre una persona del Ayuntamiento de Valencia, Fermín, otra persona de una organización social, Beatriz, de Oxfam Intermón, y otra persona del sector privado, Mónica de Iberdrola. Y la verdad es que
para mí esto es lo más importante y os agradezco infinito que os hayáis animado a desde la experiencia ponerle luego cara y ojos de verdad a lo que es la plataforma, porque esto es muy difícil de entender. Así que sin vuestra participación de hoy yo creo que quedaría muy, muy cojo lo que vamos a hablar. Entonces, sin más, paso a compartir la pantalla para, con unas imágenes que, como dicen, vale más que mil palabras, ¿no? Pues nos ayuden. Y entonces, el reto es contar esta iniciativa muy distinta, rara, innovadora, esperemos que sea innovadora, que es la plataforma de ciudades españolas para la neutralidad climática CITES 2030, que es una iniciativa que surgió hace ya 3 o 4 años, muy de abajo arriba del interés de las ciudades y de todos los otros actores que ahora comentaremos en transformar nuestras ciudades españolas a raíz de la pandemia, ¿no? Y del momento tan difícil que pasamos y que ahora mismo está auspiciada y soportada por el Gobierno de España a través de la Vicepresidencia Tercera del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad y donde pues lideramos, digamos, la implementación, el trabajo desde el EIT Climate Key, que es la principal iniciativa de innovación en cambio climático europeo, y la Universidad Politécnica de Madrid. Y todo esto surge, bueno, voy a ir muy rápido a ver si soy capaz de ceñirme a los ya 18 minutos que me quedan. Primero, poniendo un contexto europeo. Todo esto surge porque sabéis que estamos en un continente donde tenemos como estrategia del continente descarbonizarnos, y esto acaba de salir en el Diccionario Real Academia de la Lengua, o sea que lo puedo usar, descarbonizarnos antes de 2050. Que es Europa queremos ser el primer continente climáticamente neutro, con lo que eso lleva detrás, que no solo es ser climáticamente neutro, sino es transformar nuestro continente hacia un continente pues mucho más también seguro, inclusivo de oportunidades en esta nueva economía verde, etcétera, etcétera. Y para eso, que se dice muy bien, pero es difícil, pues sabemos que las ciudades juegan un papel fundamental, porque el 65% del consumo energético viene de las ciudades y más del 70% de las emisiones de CO2. Y por tanto, es fundamental trabajar en las ciudades si queremos conseguir un continente climáticamente neutro. Y no solo porque son los principales emisores, sino porque además las ciudades pueden actuar como centros de innovación y de experimentación y porque pueden ejercer ese liderazgo en la transformación del continente. Y con eso en la cabeza, pues la Comisión Europea, para implementar el Pacto Verde, lanzó una serie de misiones, entre las que está la misión de ciudades climáticamente neutras e inteligentes, que es lo que voy a contar ahora. Y es una misión que es una cosa muy innovadora, que consiste en ponerse un objetivo muy ambicioso, muy inspirador, pero que es tan complejo que requiere de la participación de todo el mundo, de todos los actores, de todos los sectores, de todos los ámbitos. Y ese objetivo que se ha planteado en esta, una de las 5 misiones Europa, es conseguir que haya al menos 100 ciudades en Europa climáticamente neutras e inteligentes antes de 2030. Y esto, si nos paramos un segundo a pensarlo, pues es extremadamente ambicioso, es prácticamente imposible, ¿verdad? También ir a la Luna en los años 60 parecía imposible. Y esperamos que ahora, aunque esto es mucho más ambicioso que ir a la Luna, porque al final eso no deja de ser un reto solo tecnológico, y esto es un reto social y económico de un calado y de una magnitud descomunal, pues es lo que pretendemos conseguir. Y además, no solo eso, sino que estas ciudades sean tractoras de la transformación en Europa y que tiren del resto de ámbitos urbanos. Ese es el objetivo. Y lo que pasa que, claro, esto, pues como digo, es muy difícil, ¿no? Pero quería incidir en dos cosas. Primero, que es un objetivo, em, yo lo digo muchas veces, aunque suena así un poco coloquial, es una excusa, ¿no? La neutralidad climática es un objetivo en sí mismo, pero no queremos tener ciudades cero emisiones porque sí o por simplemente reducir las emisiones, sino porque teniendo ciudades cero emisiones vamos a tener las ciudades que queremos. Si nos planteamos ahora pensar qué ciudades nos gustaría, en qué ciudades nos gustaría vivir,
probablemente todos estaríamos de acuerdo en que nos gustarían ciudades con más oportunidades, con más empleo, nos gustaría vivir en ciudades más seguras, nos gustaría vivir en ciudades más limpias, ¿no? Más saludables, más paseables, más vivibles, donde tengamos al final una mejor calidad de vida, ¿verdad? Pues eso es lo que pretende realmente la misión. La misión pretende transformar nuestras ciudades en ciudades más, con mayor calidad de vida, si queréis, como un término global, y tirando de esa transformación a través de la neutralidad climática. Porque si pensamos en las iniciativas que hay que llevar a cabo para tener esas ciudades más vivibles y más saludables y mejores, pues al final casi todas esas medidas que hay que llevar a cabo se pueden resumir o puede ser una palanca de transformación el reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, porque al final eso significa cambiar o transformar la ciudad de forma significativa y sistémica. Y eso es lo que plantea la misión. Pero, claro, esto es muy difícil y sería muy fácil poner un objetivo muy ambicioso y quedarse ahí a ver qué pasa. Entonces, la Comisión Europea no solo dijo que este era el objetivo, y ahí estuvimos en un board durante 2 años pensando en cómo era la misión, sino también propuso instrumentos concretos, ¿vale? Y propuso que las ciudades dijeran quiénes querían. Hay 911 ciudades en Europa que cumplen los requisitos para poder participar en la misión, que es que tengan más de 50.000 habitantes. Pues solicitaron, contra todo pronóstico, participar en la misión, y eso requería un compromiso del alcalde, una carta de compromiso del alcalde de cada ciudad, alcalde o alcaldesa. Lo solicitaron 377 ciudades, que suponen el 40% de las que lo podían pedir. Y eso ya nos demuestra también el apetito que hay en Europa en el ámbito urbano para hacer una transformación profunda, ¿no? Y creo que eso es muy, muy significativo, porque tenemos que tirar de esas ganas de tener unas ciudades más saludables que tenemos todos. Y de entre esas 377 se seleccionaron 100 de la Unión Europea, los 27 países, y 12 de estados asociados. Y entre esas 100 europeas hay 7 españolas, que como veis ahí, aunque sea un poco en pequeño, son Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, Valladolid, Vitoria-Gasteiz y Zaragoza. Y como decía antes, no se quedó la misión solo en decir, venga, ¿quién quiere? Y vamos a poner un objetivo muy ambicioso, sino que ha planteado instrumentos concretos para llevar esto a la práctica. Y aquí tenéis un resumen de instrumentos. Como tardaría mucho en entrar en los detalles, básicamente lo que es interesante voy a destacar lo que me parece más relevante de las propuestas, y es que las ciudades que quieran ser misión, estas 112, tienen acceso a un one-stop shop, ¿no? Una ventanilla única, un espacio de colaboración entre las ciudades y de relación con la Comisión Europea para poder tener acceso prioritario a financiación, a instrumentos innovadores, etcétera. Eso es lo que se llama la plataforma Misión, que ya está en marcha, se llama Net Zero Cities, hay una página web y un consorcio de 33 organizaciones llevando esto a cabo, y ya hay más de 180 millones de euros puestos en el desarrollo de este espacio de colaboración europeo para conectar las iniciativas. La otra cosa es que las ciudades tienen que desarrollar, para poder llevar a cabo esa transformación, un acuerdo climático, lo que en inglés se llama Climate City Contracts, que son, llamamos en castellano acuerdos climáticos porque no es legalmente vinculante, y es un conjunto de iniciativas en la ciudad para transformarse, pero pegado a un plan de inversión, y ahora contaré con un poco más de detalle, y pegado también a una involucración real de todos los actores, y eso es lo que va a ser muy interesante, que después Beatriz, Fermín y Mónica nos cuenten con un poco más de detalle. Y por bueno, no sé, por último, la tercera elemento que yo creo que es más importante es que las ciudades que consigan demostrar que tienen un compromiso real están recibiendo o van a recibir lo que se llama una etiqueta misión, que es un sello de calidad que va a dar acceso prioritario a financiación europea, a fondos de todo tipo, estructurales, regionales, a fondos misión, también acceso prioritario al banco, a financiación del Banco Europeo de Inversiones. Y esa etiqueta misión atraerá previsiblemente, y estamos trabajando en ello, una inversión masiva del sector privado también, porque es un sello de calidad que atraerá la inversión, porque reducirá el riesgo de invertir en estas ciudades. Y esas etiquetas, ya hay las primeras etiquetas de la misión, hay 10 ciudades que han recibido hace un mes la distinción con esta etiqueta, y bueno, no casualmente, curiosamente, y podremos comentar después por qué, de esas 10 ciudades, 5 son españolas, que son Valencia,
tenemos aquí a Fermín y nos podrá contar, Madrid, Zaragoza, Vitoria-Gasteiz y Valladolid. Y Barcelona y Sevilla, que son las otras dos, están en el proceso de conseguirlo y previsiblemente y esperemos que en unos meses tengan esa etiqueta. Y comento esto también porque España está demostrando un liderazgo y está a la vanguardia en Europa de este proceso de transformación urbana, como se demuestra con estas 5 etiquetas, y además demuestra un poco el valor, que luego también hablaremos, espero y seguro que Fermín al menos lo comenta, ¿no? El valor de colaborar las ciudades. Cuando trabajan juntas consiguen llegar más rápido y más lejos que yendo de forma aislada. Y por último, otro instrumento que creo que es muy importante es que la misión propone nuevas formas de trabajar, nuevos modelos de gobernanza y de involucración de todos los actores y en particular de la ciudadanía. Entonces, esos son los principales elementos de la misión. Pero la misión no se podría llevar a cabo, entendemos, hemos entendido siempre desde Europa, si el trabajo solo se hace en el nivel europeo. Por mucho que las ciudades puedan relacionarse con Europa y haya acceso a financiación y una iniciativa europea es muy importante, lo que desde el principio hemos creído es que muchas de las barreras para hacer una transformación real de las ciudades se comparten en el ámbito nacional o en el ámbito de los Estados miembros en Europa, ¿no? Porque muchas de las barreras son culturales, son regulatorias, son fiscales, son aspectos que tienen que ver con la idiosincrasia del contexto estatal, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo que plantea la misión es que se creen espacios de colaboración en los Estados miembros para poder implementar la ciudad y para poder facilitar que las ciudades colaboren. Y entonces en España se ha creado esta plataforma, que es Cities 2030, que cuando hablo de una plataforma, no sé lo que las personas que están escuchando se les ocurrirá o les vendrá a la cabeza, ¿no? Probablemente estarán pensando en un espacio web, ¿no? O algo así. Pues eso existe, obviamente, tenemos una página web que pueden ver, cities2030.es, pero el espacio web no es más que la ventana hacia el exterior, ¿no? Pero lo que realmente es un espacio, como tenéis aquí, fundamentalmente de colaboración multiactor. Es un espacio donde sabemos que las ciudades solo se van a transformar si trabajamos juntos. Las empresas, la sociedad civil, las universidades, centros de investigación y las ciudades, por supuesto. Pero no hay espacios donde se pueda producir eso. Y entonces eso es la plataforma, es el espacio donde se puede colaborar y donde hay una oferta de servicios que están adaptados a las necesidades de las ciudades para poder hacer esa transformación. Como eso quizás se entiende mal, bueno, y la plataforma lo que hace es asegurar esa gobernanza multinivel, que es que el trabajo de transformación se realice tanto en el ámbito local como en el ámbito estatal y en el europeo y conecta los 3 niveles a través de la gobernanza multinivel. Y lo que iba a decir, porque tengo que ir avanzando, que si no, no voy a cumplir con el tiempo, pues es que como no sé si se entiende muy bien lo que es una plataforma, pues aquí resumimos las cosas que ofrecemos, ¿vale? Y entonces... Y ahí es donde también podéis entrar luego, Mónica, Beatriz y Fermín también, si queréis, a ver cómo podéis contribuir en cada uno de estos ámbitos de servicio. Aunque me lleve un poco más, creo que merece la pena. Usamos a veces para contar qué es la plataforma el símil, la metáfora de un edificio, ¿no? Entonces, en el fondo somos como un edificio donde queremos trabajar, ¿no? Queremos trabajar en la transformación. Y los edificios tienen 3 espacios fundamentales, ¿no? Unos espacios de encuentro. Tenemos las cafeterías, el bar, los pasillos, las salas de reuniones, sitios donde se producen encuentros. Pues nosotros ofrecemos en la plataforma servicios de encuentro, espacios online y personales, en persona, donde los distintos actores de la plataforma, en particular las ciudades, pero todos, pueden aprender, pueden intercambiar experiencias, pueden compartir iniciativas y pueden al final encontrarse. Hace poco, el otro día, aprendí que los edificios, de oficinas, hasta hace no sé cuánto, 40 o 50 años, se construían sin cafetería y sin espacios de encuentro. Y se cambió la forma porque se dieron cuenta que era imprescindible encontrarse para poder trabajar mejor, ¿verdad? Pues esto es ese espacio de encuentro. El siguiente nivel de servicios que tenemos es lo que en una oficina llamaríamos pues el gimnasio y la
las zonas, si hubiera clases o aulas de formación, ¿no? Que es el espacio donde generamos las capacidades para que esto funcione, donde trabajamos los músculos para poder después, o las capacidades mentales para poder después trabajar. Y entonces lo que desarrollamos son programas formativos y herramientas de apoyo a las ciudades para implementar la misión, en particular para elaborar los acuerdos climáticos que he mencionado antes. Y luego el espacio fundamental de un edificio de oficinas, pues son las oficinas, ¿no? Donde trabajamos realmente. Y ese sería el lugar de la implementación, ¿no? Es donde lo que hacemos desde la plataforma es apoyar a todos los actores para implementar esos planes de acción que están en los acuerdos climáticos y que es lo que realmente va a producir la transformación. Y entonces apoyamos a las ciudades en la implementación y luego comentaréis ejemplos probablemente vosotros. Y quizá lo que me parece más interesante y más diferencial de otras iniciativas es que fomentamos y orquestamos un poco el trabajo, el desarrollo de programas multiciudad, que es cuando las ciudades se dan cuenta que en lugar de competir, si colaboran, van a conseguir mucho más y se plantean un reto común y se ponen a trabajar en torno a ese reto. Y ahora contaré un ejemplo muy rápidamente. Y como tengo 4 minutos, pues simplemente el contrato climático, que lo he mencionado muy rápido, pues es un proceso para hacer esa transformación tan difícil y básicamente es un documento que a lo mejor luego comenta Fermín, que consta de 4 partes. Un compromiso donde el alcalde y alcaldesa firma ese compromiso para alcanzar la neutralidad climática antes de 2030 en la ciudad, no en las instalaciones municipales, sino en todo el término municipal de la ciudad. Y ese compromiso, que es político y podría ser papel mojado, se traduce en un plan de acción, es decir, el conjunto de medidas que consiguen alcanzar la neutralidad climática, y en un plan de inversión, que incluye las inversiones necesarias para ejecutar, para conseguir esas acciones, y de dónde pueden venir esos fondos. Y luego, como esto no va a funcionar, como ahora comentaremos, sin la adhesión de todos los actores, pues hay un anexo para que los agentes de la ciudad se comprometan explícitamente a realizar inversiones y a realizar una transformación en su core, en su corazón del negocio y en el corazón de la actividad de cada agente en la ciudad. Ahora comentaré, bueno, y todo esto se hace con una herramienta que es el modelo económico, que es el que permite aunar el conjunto de iniciativas. Y ahora también voy a presentar muy rápido eso. El modelo económico es un instrumento que, donde analizando 13 subsectores de la ciudad, que son los más relevantes en términos de emisiones, permite calcular las emisiones a pasado en una ciudad y las emisiones a futuro, y permite hacer una estrategia para conseguir reducir las emisiones. Este es un caso real de una ciudad española en un primer paso donde reduce el 55% de las emisiones, pero se hace a través de un proceso iterativo el análisis de qué medidas son las que hacen falta para conseguir alcanzar una reducción de al menos el 80%, que es lo que se entiende por neutralidad climática. Entonces, el modelo permite decir cómo se llegarían a esas reducciones de emisiones y cuánto costaría eso, cuál es la inversión necesaria, y lo que es más interesante, cuántos son los beneficios, tanto directos como indirectos. Los directos son el ahorro energético fundamentalmente, que se traduce en ahorro de costes, y los indirectos, ahorros económicos asociados a mejora de la calidad del aire, por ejemplo, creación de empleos y revalorización de los activos. Y esto lo hemos hecho con todas las ciudades españolas, las 7 de la misión, pero ya con otras 8 europeas. Ya hemos aplicado este modelo a 15 ciudades europeas. Y lo más interesante de todo es que para todas y cada una de las 15 ciudades europeas, los beneficios son mayores que las inversiones. Es decir, esto no es buenismo, esto no es vamos a salvar el planeta, que también tiene algo, por supuesto, de contribuir. Y ayer terminó la COP28, ¿no? Pues todos somos conscientes de la importancia de avanzar en ese camino hacia la neutralidad climática, pero no solo es eso, que también, sino que es que además tiene sentido económico, es que además las cuentas salen, es que además el retorno de la inversión es positivo, es que además vamos a conseguir tener muchos más beneficios, y por tanto no son costes, sino son inversiones. El principal problema es que las inversiones son a corto plazo hasta 2030 y los beneficios llegan en el medio y largo plazo hasta 2040, 2050. Entonces nos encontramos ante un problema financiero, que es lo que estamos trabajando. Y el modelo económico lo que permite, y esto está para cada una de las ciudades
que desarrollan el acuerdo climático, pues permite el desglose además de las inversiones necesarias por cada uno de los actores. Y aquí se ve, por ejemplo, este es el ejemplo concreto de una ciudad, como de media además en estas 15 ciudades europeas para las que se ha aplicado, el sector público, en particular las ciudades, en su presupuesto municipal, solo tiene que invertir menos del 10%. Y por tanto, no es un problema de financiación pública, sino es un problema de involucración de todos los actores, porque como veis aquí, pues hace falta que la ciudadanía invierta, porque la ciudadanía es al final del día quien se va a tener que cambiar del coche o rehabilitar su casa. Es un problema de las empresas privadas que tendrán que invertir. Si un supermercado quiere ser cero emisiones, tendrá que invertir en su centro comercial, en su logística, etcétera, etcétera. O si una empresa como Iberdrola quiere ser cero emisiones, pues tendrá que hacer una serie de inversiones, como probablemente luego Mónica nos comente. Y lo que permite este modelo económico es el desglose de quién tiene que invertir cuánto dinero para poder saber cuál es el camino hacia la neutralidad climática. Y ya por último, un minuto, y perdón que me paso este minuto de más, pero creo que esto es muy importante, es que las ciudades estáis desarrollando ya esos programas de colaboración multiciudad. Y un ejemplo muy bueno es el primer programa que se ha lanzado, que es el programa para la rehabilitación masiva de viviendas en estas 7 ciudades. Y lo que se plantean las 7 ciudades es de aquí a 2030 rehabilitar al menos 1 millón de viviendas, que significa multiplicar por 10 las la tasa de renovación que existe actualmente. Y entonces esto es un reto descomunal. Pero como es un reto descomunal, lo que se dan cuenta las ciudades es que solas no pueden, pero yendo juntas, pues claro, ganan en economías de escala, porque yendo juntas, pues es mucho más fácil atraer inversión, es mucho más fácil desarrollar instrumentos innovadores, porque la banca está más dispuesta a desarrollar instrumentos innovadores para 7 ciudades de muy diverso color político. Por cierto, que para una sola es mucho más fácil atraer la inversión del sector privado porque genera confianza tanto por la escala como por la diversidad, y además es mucho más fácil desarrollar metodologías y herramientas comunes, por ejemplo, para favorecer la participación ciudadana. Y eso es en lo que están trabajando juntas, están desarrollando herramientas de diagnóstico de la ciudad, de estrategias y nuevos servicios financieros y nuevas herramientas para trabajar cerca de la ciudadanía, que se traducen en lo que se llaman oficinas de barrio, oficinas de proximidad. Y todo esto lo están haciendo juntas las 7 ciudades que he mencionado antes, con Soria, que también se ha unido a este reto, y lo estamos haciendo en colaboración, por supuesto, con otras organizaciones, el Green Building Council España, la Asociación Española de la Banca, el Grupo Español de Crecimiento Verde, y con otros muchos actores públicos y privados en España. Y perdón por los 2 minutos que me he pasado. Muchas gracias, y ahora seguro que mis compañeras y compañeros lo amplían y comentan mucho mejor. Muchísimas gracias, Julio. No te perdonamos esos 2 minutos, te los descontaré después del resto de la mesa, pero efectivamente tenía razón en que merecía la pena señalar bien cuáles son esas cuentas que hay detrás de estos contratos, de estos acuerdos climáticos y todos los actores interactuando para hacer posible esos objetivos y esos compromisos. Lo que nos ha contado Julio es algo que para alguno de ustedes será conocido, para otros no tanto, pero que creo que hoy cobra especial relevancia en el día que hemos conocido ese acuerdo de la COP28. Esa cumbre del clima que hoy finalmente ha conseguido llegar a un acuerdo probablemente insuficiente, pero muy, muy importante, muy relevante para empezar a dejar fuera de nuestras vidas los combustibles fósiles, principales causantes del cambio climático, y conseguir esos objetivos de la neutralidad climática. Y para eso, como ya dijo en su día uno de los secretarios generales de Naciones Unidas, uno de los elementos claves en la pelea de la sostenibilidad son las ciudades. Por eso yo creo que, no sé si desde DALEF sabían que hoy era el día que se iba a conseguir el acuerdo y han tenido esa puntería, o ha sido casualidad, pero pocos días se me ocurren más relevantes y más simbólicos que hoy para reflexionar acerca de cómo conseguir esas ciudades climáticamente neutras y que avancen hacia la sostenibilidad. Y para eso, además de la exposición de Julio, del profesor Lumbreras, tenemos hoy a 3 expertos que desde posiciones y visiones distintas conocen esta iniciativa, la están practicando, la están trabajando en su día a día y tienen un ángulo que creo que puede ayudarnos a entender una iniciativa que es muy policéntrica, es decir, que tiene diferentes nodos, diferentes centros de actuación, gracias a lo cual se generan esas sinergias. Así que para eso hemos pedido que estuvieran con nosotros hoy Fermín Cerezo, que es jefe de la unidad de servicio de innovación
del Ayuntamiento de Valencia. Muy buenas tardes, Fermín. Dejadme que presente también rapidísimamente a Mónica Oviedo, responsable de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 de Iberdrola. Muy buenas tardes, Mónica. Un gusto tenerte por aquí. Y también nos acompaña Beatriz Novales, que es directora de Programas, Ciudadanía e Incidencia de Oxfam Intermón. Bea, muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué bien estar aquí. Una visión municipal desde el Ayuntamiento de Valencia, una visión desde el sector privado, en mi caso de Iberdrola, y una visión desde el tercer sector con Bea por parte de Oxfam. Dejadme que empiece por los municipios, ya que estamos hablando de municipios, dejadme que empiece con Fermín, porque me gustaría que nos contara desde la visión de un gestor municipal y además nada menos que de un servicio de innovación. O sea, ni es un servicio ni de urbanismo, ni de medio ambiente, ni de infraestructuras, ni de innovación. ¿Cómo se está viviendo esta iniciativa de la plataforma CTS y de toda la vivencia que suponen estas misiones y este planteamiento europeo de conseguir la neutralidad para las ciudades? Fermín, cuando quieras. Muchas gracias, Cristina. Y bueno, un placer estar aquí y estar reunido con tanta gente y con tanto talento y conocimiento para poder hacer cosas que son imposibles de hacer, ¿no? Desde una forma y un paradigma de pensamiento usual, ¿no? A lo que estamos acostumbrados, ¿no? A ver, desde Valencia y vamos, es un honor para mí como coordinador del programa de misiones de Valencia, poder representar equipos y trasladar un poquito los aprendizajes y cómo lo vemos, ¿no? Respondiendo un poquito a la pregunta de Cristina. A ver, nosotros lo vemos como que, bueno, primero, participar en una plataforma como la de CTS se basa en el principio de que las personas competentes colaboran y las personas incompetentes compiten, ¿no? Y de hecho eso fue una de las primeras apuestas que hicimos las ciudades españolas a la propia Comisión Europea en este proyecto. Es decir, queremos ir de la mano, queremos colaborar para hacer una transición que es imposible hacer con los paradigmas y los mapas mentales que tenemos en la actualidad y que hay que cambiar. Y además creo que es una de las cosas que más nos hemos alegrado de hacer, ¿no? De poder pasar a ese espacio de colaboración, porque acompañado se va mucho, mucho, mucho más lejos y se va mucho, mucho, mucho más seguro, ¿eh? Luego podremos poner algún ejemplo también de cómo ir acompañado ayuda a superar los ciclos políticos, porque las democracias se renuevan en el liderazgo político cada 4 años. Y no es lo mismo ir solo, como una ciudad sola, que ir con 7 ciudades españolas que también tienen sus cambios políticos, y 100 ciudades europeas, ¿no? Es decir, fijaros la escala y la seguridad para poder superar ciclos políticos en cosas que son imposibles de conseguir si no planteamos otras formas, ¿eh? ¿Se imaginan ustedes a los americanos en el siglo pasado cambiando de planeta donde poner al hombre cada 4 años? Bueno, pues de estas cosas estamos hablando, ¿no? Es decir, en ese sentido. Y son consensos que son más fáciles de conseguir conjuntamente, ¿no? Y luego entendemos este proceso de colaboración y este proceso de la misión como que lo que realmente estamos haciendo, y hablo desde un plano meramente técnico, yo soy un servidor público, soy un funcionario público y vamos, y tengo la honra y la gala de decir que lo soy, vamos, que no. Realmente estamos trabajando en mejorar la vida de las personas y en dejar un legado a las siguientes generaciones, ¿eh? Efectivamente, Julio lo decía muy bien. Son necesarias unas inversiones y una forma de trabajar brutalmente distinta ahora, pero los beneficios vendrán, en fin, cuando nosotros, los que estamos aquí, ya, pues, en fin, ya nos importe menos, ¿no? En el sentido, ya estemos bastante más en nuestra etapa final de la vida. Con lo cual, hay que hablar de que realmente lo que estamos haciendo es transformar las ciudades o transformar los territorios, o Europa, esa es la apuesta que hace, para mejorar la vida de las personas y dejar un legado a las siguientes generaciones. Y es importante elevarse porque luego el día a día es muy duro, ¿eh? en esta transformación y es bueno saber y recordar a qué nos dedicamos. Uno de los grandes aprendizajes que hemos obtenido en este momento es que, y en este proceso en el que estamos ya 3 años, es que ninguna misión, ni esta, ni ninguna otra misión, ningún objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, ¿vale?, va a poder conseguirse desde una única institución, desde un único sector, desde una única actividad, desde una única fuente del conocimiento. Ninguna de ellas. Es decir, o intentamos modelar el desarrollo económico
desde las distintas fuentes y sectores que hay, sector público, privado, academia, sociedad civil, ciudadanía, medios de comunicación, en la misma dirección, o ninguno de esos ODS ni ninguna de esas misiones europeas podrá conseguirse. Y os doy un dato, es decir, el modelo económico que decía Julio, es decir, para descarbonizar la ciudad de Valencia, con todo el esfuerzo público, agregando el esfuerzo público, el del Ayuntamiento, el de la Generalitat Valenciana, el de la Comunidad Valenciana, el del Estado español y el de la Unión Europea, no llegaremos a más de un 10% del impacto en la descarbonización. Es decir, el 90% del éxito de la misión depende de lo que no es público. Con lo cual, o establecemos alianzas estratégicas radicalmente distintas, es decir, para lo que dice la creadora de este concepto de misiones, Mariana Mazzucato, de shape the market, de modelar el crecimiento económico en una misma dirección, pues será imposible, ¿no? Y en eso estamos, ¿no? Es decir, realmente de lo que habla la misión y la adhesión, ¿no?, a esos acuerdos climáticos que hemos redactado con mucho esfuerzo y trabajo desde las ciudades, es en crear entornos de suma de voluntades, desde distintos sectores. Y la buena noticia es que el ecosistema, al menos en Europa, sea por el cambio de legislación, sea por la apuesta política, sea por las necesidades de acceso a capital, sea por lo que sea, está ya en transición. Y muchos sectores económicos están viendo que la anticipación es una ventaja competitiva. Es decir, moderar y anticiparse es una ventaja competitiva para competir en un mercado, sobre todo de acceso a capital, donde va a ser bastante más difícil cuanto más cerca estés de las economías basadas en combustibles fósiles, ¿no? Con lo cual, en fin, sabiendo que luego el día a día es muy duro y podemos entrar luego en algún detalle, creo que hay una buena noticia respecto a la sensibilidad de todo el ecosistema a sumarse en estas cosas que parecen imposibles hasta que las enfocamos de otra forma, ¿no? Que este es el concepto de las misiones. Y luego, por último, y con esto acabo esta intervención, esa alianza estratégica, vamos, con todas esas hélices del ecosistema, insisto, el sector público multinivel, el sector privado en sus distintas tipologías, la academia, la sociedad civil organizada, individualizada en la ciudadanía y los medios de comunicación, permiten y afloran, ¿no? Es decir, que aparezcan lo que nosotros llamamos liderazgos distribuidos. Es decir, necesitamos líderes y lideresas en todos esos sectores haciendo las transformaciones y proyectándose en sus propios sectores. Porque el sector público nunca va a llegar a una empresa como Iberdrola a decirle lo que tiene que hacer, ¿no? Es decir, o a una universidad como la Universidad Politécnica de Valencia para decirle lo que tiene que hacer. Necesitamos que allí emerjan los liderazgos que están emergiendo y reconocerlos y darles el protagonismo para ese fin. Así lo vemos desde Valencia. Casi nada, qué bien lo veis y qué bien lo hacéis, porque es una de las ciudades que más ha empujado y que más ha avanzado en estos años. Por cierto, enhorabuena por la parte que te toca, seguro que tienes buena parte de la culpa de todo esto. Fermín, me quedo con dos ideas que decías. Decías literalmente, tenemos que crear entornos de suma de voluntades, que me parece que es una expresión muy redonda que explica muy bien, y esa alusión a los liderazgos distribuidos. Voy a preguntarles ahora al resto de tus compañeros de mesa cómo han visto ellos esta experiencia desde sus diferentes roles. Y ya les advierto que no vale repetir. Es decir, vamos a intentar entre todos hacer un puzzle, hacer la suma de qué sería lo fundamental de los factores críticos de éxito para que estas misiones, para que estos proyectos lleguen a buen puerto. Pero insisto, no vale repetir. Así que, Bea, me voy contigo, Beatriz Novales, directora de Programas, Ciudadanía e Incidencia de Oxfam Intermón. Un rol absolutamente diferente al que nos contaba Julio desde el mundo académico, absolutamente distinto al que nos decía Fermín desde la parte municipal de un ayuntamiento. Y alguien podrá preguntar, ¿qué pinta Oxfam? ¿Qué pinta Intermón hablando de ciudades? Estos son gente que se dedican a la cooperación al desarrollo y a hablar de las guerras y de los traumas que tenemos por el mundo, ¿no? Y sin embargo nos los encontramos aquí hablando de ciudades y descarbonización. Vea, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Bueno, lo primero, encantada de estar en este espacio, porque para mí la plataforma ya
Tú hablabas, Julio, de crear una especie de comunidad. Yo creo que es una especie ya de familia, ¿no? Que va creciendo, en el que vamos construyendo un espacio en el que nos sentimos a gusto, vamos intercambiando, aprendiendo y evolucionando también conjuntamente, ¿no? Cuando yo pienso también lo que hemos aprendido en Oxfam y lo que yo he aprendido personalmente de cuando entramos aquí hace 2 años, nos invitasteis a entrar aquí, que yo, Cristina, tengo que confesar que cuando me dijeron queréis estar en la plataforma, yo sí tenía claro que teníamos que estar y que podíamos aportar y que podíamos aprender mucho, ¿no? O sea, que sí que lo sentí como algo que tenía sentido en el rol que estamos haciendo como Oxfam Intermón, tanto a nivel global como a nivel en España, ¿no? Yo quería como empezar para intentar responder a tu pregunta, daros como algunas pinceladas de cómo vemos, cuál es nuestro enfoque, nuestra visión de la agenda, que es un poquitín más amplia que transformación energética justa, porque nosotros la incorporamos dentro de una agenda un poquitín más amplia, que es de justicia climática, para que entendáis a partir de ahí luego, en la segunda parte sí me ceñiré más a contar en concreto cuáles son nuestras contribuciones más concretas pero para que justamente se entienda qué hacemos nosotras acá, ¿no? Pues para dar un poquitín un marco de por qué tiene sentido, o es lo que yo creo, y si no es así, pues me lo decís, que estemos en este espacio, ¿no? Primero decir que nosotros, como Oxfam en general, pero como Oxfam Intermón en concreto, nuestro enfoque siempre es ese análisis, esa mirada de la emergencia climática desde un cruce con las desigualdades, ¿no? Es decir, en qué medida la emergencia climática, la crisis climática, genera impactos diferenciados en personas, ¿no? Y cuando digo desigualdades, hablamos también de desigualdades en responsabilidades, por ejemplo, en las emisiones, ¿no? Y yo creo que es muy oportuno hablar hoy de la COP28, cómo se ve perfectamente esa diferencia en quién emite más, quién tiene más responsabilidades para financiar para la financiación climática, pero también las desigualdades en las consecuencias, ¿no? ¿Quiénes son realmente los grandes perdedores de esta emergencia climática, que curiosamente son aquellos países, aquellas comunidades que menos han emitido, ¿no? Y que ahora tienen más dificultades también para poner en marcha medidas no solamente de mitigación, pero especialmente de adaptación, ¿no? Entonces hacemos esa mirada de esos análisis, de esos impactos diferenciados y esas responsabilidades también que son diferentes, ¿no? En este marco, para nosotros la transición energética, que es ese paso de ese proceso de ir transitando hacia economías descarbonizadas, ¿no? Que es en el que estamos ahora, lo vemos como una oportunidad, realmente como una oportunidad para disminuir realmente desigualdades, para repensar modelos económicos, ¿no? Y ahí enlazo con lo que te decías, Julio, ¿no? Y ahí voy a ir bajando y subiendo, pero en las ciudades, como dices tú, para nosotros la hoja de neutralidad climática tiene que ser una oportunidad para repensar juntos con todos los actores a qué tipo de ciudad aspiramos, queremos, ¿no? Por lo tanto, no nos podemos quedar exclusivamente en esa identificación de objetivos de reducción climática, ¿no? Sino que aprovechemos para tener una mirada mucho más holística, mucho más de conjunto, mucho más sistémica, ¿no? Haciendo coincidir la dimensión social, económica y medioambiental, que creo que es un gran aprendizaje que tenemos de los modelos de los que veníamos, ¿no? En lo que hemos primado exclusivamente lo económico, olvidándonos del planeta y olvidándonos de una parte también de la población, ¿no? Ese, por lo tanto, es nuestro marco. Nosotros tenemos definido como Oxfam un marco conceptual de qué significa una transición energética justa, que no lo voy a contar porque está en nuestros documentos, pero que nos sirve, y es un marco, yo digo siempre que es un marco teórico y conceptual que necesitamos testar con la realidad. Y ahí me vuelvo a enlazar cómo para nosotros las ciudades, el proyecto Ciudades, como yo lo llamo así internamente, el proyecto Ciudades es un laboratorio de experimentación maravilloso, fantástico, de cómo en un territorio acotado, concreto, con una gobernanza y con unos actores, con una voluntad política, con unos recursos, podemos testar qué significa esto de la justicia dentro de los procesos de transición, ¿no? Identificando cuáles son los obstáculos, pero también identificando las oportunidades de cambio y de avance en esa reducción de las desigualdades, que las hay y muchas, y luego os contaré, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ¿qué hacemos en este ámbito de justicia climática, transición energética justa, ¿no? Por un lado, lo que generamos son análisis, evidencias, informes, etcétera, que nos permitan en ámbitos diversos, ¿no? Por ejemplo, el rol de las empresas vinculado a los procesos de descarbonización, pero sobre todo al respeto de los derechos humanos en sus operaciones vinculados a la transición energética.
informes o análisis sobre la financiación climática, ¿no? Lo decías tú, Julio, también la importancia de, bueno, estamos de acuerdo en una hoja de ruta, pero esto cómo se paga, cómo se financia, ¿no? No solamente cómo se financia en el norte, sino cuál es la responsabilidad también del norte global para financiar esta agenda en aquellos países del sur global. Lo hemos visto en la COP con los mecanismos de financiación de daños y de reparación y de daños, como es una agenda también súper importante, ¿no? Y luego análisis sobre este impacto social diferenciado, es decir, cómo tanto la emergencia climática como los procesos de transición impactan de manera distinta en función de distintos factores que tienen que ver con la posición económica, que tiene que ver con la raza, que tiene que ver con el sexo, el género, etcétera, ¿no? por decir algunos. Estos análisis, evidencias o impactos los utilizamos para varias cosas. Uno, para abrir conversaciones y dialogar, es decir, es una excusa para debatir, para dialogar con los distintos actores, ya sean partidos políticos, ya sea gobierno, empresas, ciudadanía, medios de comunicación, otro tipo de actores. Lo hacemos también para tener evidencias, para poder hacer incidencias en propuestas de carácter político, es decir, cómo podemos incidir en marcos regulatorios, por ejemplo, en las directivas de debida diligencia a nivel de Unión Europea, pero puede ser también el Plan Nacional de Cambio Climático a nivel España, ¿no? Y eso es una dimensión de todo lo que hacemos. Y en ese marco de generar evidencias, lo que nos gusta es identificar o documentar casos concretos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, en América Latina estamos trabajando en países como Perú o como Bolivia en ámbitos de que lo que llamamos minerales críticos, como es el cobre o como es el litio, ¿no? Estamos, Oxfam de allí, trabajo con organizaciones locales para entender cómo funcionan esos casos de transición, para documentarlos y para poder evidenciar cuáles son las buenas prácticas, pero también cuáles son los elementos de mejora y de justicia sobre los que hay que avanzar en esos procesos de transición. Otra dimensión de trabajo que hacemos vinculada a la justicia climática y a la transición energética es lo que llamamos el acompañamiento de activismos y de liderados transformadores, especialmente con personas jóvenes y con mujeres, tanto en América Latina como acá. Comunidades indígenas lideradas por mujeres, defensoras de derechos ambientales, especialmente mujeres, pero un activismo muy centrado en la gente joven en distintos continentes, en América Latina, en África y en España. Acompañamos esos procesos porque, bueno, en definitiva, como digo yo, los que estamos aquí, lo que tenemos que empezar es a echarnos un poquito al lado y acompañar liderazgos nuevos. Ese liderazgos distribuidos también tiene que ver con generaciones distintas, ¿no? Y yo creo que es muy interesante también ese proceso. Y lo último que hacemos es apoyamos proyectos o alternativas productivas económicas que sean sostenibles. Es decir, no nos quedamos solo en la denuncia, sino, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Cuál es la alternativa? Es verdad que no tenemos la solución, pero sí hay mucha gente que está poniendo en marcha alternativas sostenibles, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos proyectos especialmente en la Amazonía, que sabéis que es un gran pulmón, un gran bien público global que tenemos que proteger, ¿no? Pues proyectos de trabajo en la Amazonía para evitar deforestación, ¿no? Pero ¿qué alternativas damos a las comunidades que trabajan allí para que no tengan que deforestar, ¿no? Y vivir, ¿qué otros medios de vida alternativa? Pues ese tipo de proyectos son los que hacemos. Y ahora en España, por ejemplo, también con un proyecto de la Unión Europea estamos acompañando a algunas pequeñas organizaciones acá que también proponen alternativas productivas que son sostenibles, ¿no? Por lo tanto, esto es un poco todo lo que hacemos, así contado muy rápido, para que entendáis por qué creo que acertadamente Julio y Carlos Matáis nos propusieron participar en la plataforma hace ya 2 años, ¿no? Creo, Cristina, que me voy a quedar aquí, no sé cómo voy de tiempo, porque así en la segunda parte voy fatal, vale. En la segunda parte ya... Que luego iré contigo otra vez, que quería que profundizáramos en alguna cosa, pero de momento me queda muy claro esa idea que nos has dicho de acompañar. Yo te preguntaba, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Dices, entre otras cosas, acompañar. Y luego me ha quedado muy claro también esa idea de la oportunidad para repensar qué queremos desde lo económico, lo social, lo ambiental, ¿no? Por lo tanto, una oportunidad, estas misiones, estos proyectos de ciudad como oportunidad para construir el presente, para pensar también el futuro, para anticiparnos y para ver cómo nos vamos acompañando, ¿no? Bueno, clarísimo que hace una entidad social como puede ser Oxfam hablando de ciudades y de descarbonización. Mil gracias, Bea. Y nos queda el tercer actor, el tercer gran protagonista al que todo el mundo alude de forma absolutamente clara, que es ese rol de la empresa privada. Por eso quería agradecer especialmente a Mónica Oviedo de Iberdrola que esté hoy aquí,
porque además no es una empresa cualquiera, es una empresa pionera en el sector de la energía. Y que también participa desde el primer momento en este tipo de foros, no solamente en este, en otros, pero también en la parte de emisiones y en la parte de ciudades. Así que, Mónica, antes decía Fermín, no le va a decir nadie a Iberdrola qué es lo que tiene que hacer. Yo no estoy tan segura si esto funciona así ya, ¿no? Porque entonces también podríamos decir, ¿qué le voy a decir yo al Ayuntamiento de Valencia lo que tiene que hacer? ¿O qué le voy a decir yo a Oxfam o a una asociación de vecinos lo que tiene que hacer? No sé vosotros cómo vivís, cómo se configuran estos procesos de suma de voluntades que decía el propio Fermín. Gracias, Cristina, y gracias por la invitación a Iberdrola, DALEF y por la jornada. Y por la pregunta, creo que es muy importante, ¿no?, que sabemos todos que hemos hablado de alianzas. Fermín hablaba de alianzas, de objetivos de desarrollo sostenible y de la falta de soluciones fáciles. Entonces, realmente creo que Fermín no puede pedir a Iberdrola que busque una solución porque, como decíamos, esto es un problema sistémico, no hay una solución técnica fácil y sencilla, sino que esto va de que entre todos encontremos juntos una manera de solucionarlo, sabiendo que va a haber ganadores y perdedores. Es un hecho, tenemos que saber que esto no es blanco o negro, que tenemos que movernos mucho en el tono de los grises, porque si no, no hay una solución óptima, ideal, que pueda ser copia y pega en todas las ciudades. Es algo que realmente dificulta muchísimo todo el trabajo. Entonces, yo lo que tengo que agradecer es esta confianza que sé que tenemos gracias al trabajo que llevamos haciendo durante mucho más de 2 años, ¿verdad? Todos los actores que estamos aquí nos conocemos desde hace mucho más tiempo, porque creo que eso permite que se hayan limado esa falta, ¿no?, de confianza que puede haber muchas veces entre el sector público, sector privado y tercer sector, ¿no? Creo que hemos conseguido eliminar esas barreras. Creo que, sinceramente, entre los actores que estamos hablando aquí no existen esas desconfianzas, y es lo que permite que podamos hablar en alianza, saber que el objetivo, hablaba del objetivo 17 antes Fermín, para nosotros en Iberdrola, que desde justo antes del 2015 conocimos todo el proceso de la agenda y cómo se nos invitaba al sector privado, ¿no? Decía que es un nuevo actor que entra a formar parte de este proceso y que no sabíamos cómo teníamos que trabajar, y sabíamos que tenía que ser, como se ha dicho y como no nos deja repetir, pues en alianza y en alianza multiactor, que es muy fácil de decir, pero muy complicado de trabajar por diferentes ritmos. Se hablaba antes, ¿no?, de los 4 años que puedan tener los periodos electorales, con equipararlo, ¿no?, a las rentabilidades que puedan ser más de medio y largo plazo, porque las económicas todos sabemos que no nos sirven. La rentabilidad económica anual no van a ningún sitio, y tenemos que mirar muy en el medio y largo plazo, ¿no? Entonces, nosotros en Iberdrola comenzamos hace ya más de 20 años a cambiar nuestro modelo energético. Fuimos, decías, ¿no?, una empresa visionaria, inversora en energías renovables cuando no se invertía en energías renovables. Entonces, creo que ese papel, ese impulso nos permite hoy decir que hemos estado trabajando en lo que son nuestras emisiones directas, nuestras emisiones en nuestra actividad, en nuestra generación de electricidad. Es un 70% la intensidad de emisiones por cada kilovatio hora que produce Iberdrola, un 70% menor que la media europea, ¿no? Entonces, es muy importante que hemos estado trabajando en hacer los deberes para intentar trabajar en esas emisiones que son las emisiones directas de alcance 1, las emisiones de alcance 2, que pueden ser las que provienen de energía. Esas son más sencillas, ¿no?, porque es hacerlo con fuentes renovables, pero se abre el melón del alcance 3. Entonces, donde están todas las emisiones indirectas y donde tiene foco directo, y por eso nos preguntas qué hace una empresa como Iberdrola en un proyecto, en una iniciativa así. Nosotros nos hemos comprometido
de forma global a ser net zero antes del año 2040. Net zero en los 3 alcances, alcance 1, alcance 2 y alcance 3, lo que supone una reducción de nuestras emisiones de la cadena de proveedores aguas arriba y aguas abajo. Y por eso es tan importante para nosotros poder colaborar, porque ahí emisiones indirectas nosotros no tenemos esa capacidad de hacer por nosotros solos. Necesitamos unirnos y ponernos a disposición tanto de la ciudadanía, como comentaba Beatriz, ¿no? Como comentaba Fermín, ponernos a la disposición de los ayuntamientos para poder intentar que las ciudades reduzcan sus emisiones. Decía Julio al principio, ¿no?, que gracias al conocimiento de la academia, nosotros Iberdrola tenemos una cátedra de Objetivos de Desarrollo Sostenible con la Universidad Politécnica de Madrid, con el Centro de Innovación de Tecnología para el Desarrollo Humano, en el cual yo tuve la suerte de conocer a Julio. Entonces nos dicen, es muy importante que trabajemos en esa línea de intentar ver cómo el 40% de las emisiones están ahora mismo del consumo final de energía, el 40% del consumo final de energía se hace en ciudades. Entonces, de ese 40% de consumo final, nos enseñaba los gráficos Julio, ¿no? Nosotros sabemos que el 60% está muy enfocado en edificación, por eso tenemos que dar la bienvenida a todos estos programas de rehabilitación energética, y un 40% está en el transporte. Pero luego resulta que es que las emisiones del transporte son altísimas, por eso todas nuestras soluciones de promover vehículos eléctricos, soluciones de recarga, toda la parte de consumo en la parte de transporte es tan importante para nosotros. Y en la parte de edificación, pues la bomba de calor, por ejemplo, súper importante para nosotros que la reducción del consumo total de energía de un hogar viene a ser del 60 al 70%, ¿no? Gracias a la bomba de calor. Entonces, tenemos soluciones, pero que no son ideales ni mágicas, ni que se puedan instalar de forma automática sin tener que hacer un proceso de co-creación con el resto de actores, y por eso nos ponemos a disposición, y por eso fuimos de los primeros que quisimos participar en este proyecto. Por eso hemos firmado los acuerdos climáticos y nuestros altos directivos han firmado un compromiso con el Ayuntamiento de Valencia, por ejemplo, con un listado de compromisos concretos para poder ayudar al Ayuntamiento de Valencia y decirle, yo me comprometo a que los edificios de Iberdrola en Valencia van a ser 0 emisiones. Yo me comprometo a que la flota eléctrica de Iberdrola en Valencia va a ser sostenible. Son ese tipo de iniciativas a las que nos hemos comprometido para hacerlos de forma conjunta. Sí, ahora con micro. Muchísimas gracias, Mónica, nos queda clarísimo el alcance 3, efectivamente decías muy bien, el melón del alcance 3 se abre, más desde hoy, desde los acuerdos que hemos conocido hoy. No solamente eso, sino que hay que empezar ya a concretar transporte, edificios, todo lo que decías, ¿no? Y allí efectivamente al final el que hace las cosas, el que tiene que ir haciendo esas cosas es el sector privado, que es el que ejecuta todo ese tipo de iniciativas. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro ese puzzle, ¿no? El rol de al menos 3 actores, la parte pública, la parte privada, la parte de una entidad social. Me atrevería a decir un cuarto actor, que es la parte académica, que lo ha representado fenomenalmente Julio en su intervención inicial. Y probablemente si nos pusiéramos a profundizar veríamos que hay también más actores, ¿no? Pero los principales yo creo que los tenemos aquí. A mí me gustaría lanzaros una segunda pregunta a todos y me gustaría también incorporar aquí a Julio, si es posible, aunque fuera de manera muy breve, y es que me contarais en concreto, lo más concreto que podéis, ¿no? Que podáis, una experiencia, una buena práctica, una iniciativa muy, muy, muy concreta que estáis haciendo dentro de este ámbito de ciudades, de la que os sintáis especialmente orgullosos. Algo así como si tuvieras que presumir de una cosa que ya has hecho y que además tenga capacidad de replicabilidad. Es decir, que en estos momentos se nos está oyendo un responsable del Ayuntamiento de Logroño o de otra empresa de energías renovables o de otro ONG o de otra universidad, Julio. Si nos estuvieran oyendo, o si nos oyen, porque luego esto queda colgado, una experiencia de la que os sintáis orgullosos que contribuye al éxito de los objetivos de CTS, de la misión de descarbonización de ciudades y que efectivamente fuera fácilmente replicable al resto. Julio, empezamos contigo. De una forma... Madre mía, muy breve.
Pero ya que me dejas dos cosas, ¿vale? Una que hemos hecho nosotros como UPM y otra que ha hecho otra universidad para sí. Yo creo que como UPM, que a través de la plataforma se ve, es que la universidad se convierta en el espacio donde los actores pueden colaborar de forma segura. Porque es muy fácil hablar de colaboración entre actores, pero es muy difícil llevarla a la práctica. Y hay muy pocos agentes que generen confianza y que realmente puedan ser capaces de juntar en torno a una mesa a los actores para transformar una ciudad. Y yo creo que la universidad, en particular la universidad pública, es un rol que pueden y deben jugar. Ese es el primero. Y luego, ya que estamos en Valencia, pues la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia, dentro del acuerdo climático, se han comprometido a que sus campus sean cero emisiones de aquí a 2030 y han hecho un plan de inversión para año a año modificar todos los sistemas de calefacción, el sistema de acceso a la universidad con el transporte, etcétera, para que de aquí a 2030 acaben siendo cero emisiones el campus. Y es un ejemplo maravilloso de cómo cada uno desde su espacio puede y tiene que contribuir a esa transformación de la ciudad, porque si no, esto es imposible. Clarísimo, muchísimas gracias, Julio. Fermín, no vale repetir. No sé si tenías pensado hablar de la iniciativa del Campus Cero Emisiones de Valencia, pero cuéntanos otra Sí, cosa. sí, me la ha chafado, me la ha chafado. Pues lo siento. No, pero bueno, eso, es decir, puedo hablar de la Universidad Politécnica de Valencia como la que acaba de comentar nuestra compañera de Iberdrola, es decir, esos liderazgos distribuidos que realmente acaban tomando unas decisiones en la misma dirección. Eso es algo que ni con todo el dinero del mundo podríamos pagar, es decir, desde todo el dinero público. Es decir, a eso me refería antes, cuando hablaba de liderazgos distribuidos con capacidades distribuidas y tomando decisiones muy valientes y muy arriesgadas en sus diferentes ámbitos de liderazgo, ¿no? Pero bueno, chafada esta, porque esta me la ha chafado Julio, digo dos que realmente vamos, ya ha valido la pena solo por estas dos, ¿no? La primera es la capacidad que la misión tiene de romper silos, ¿vale? De superar las barreras que existen entre cada departamento, cada concejalía, cada ministerio, cada sector, es decir, la ruptura de silos. Sorprendentemente, una de las cosas que no esperábamos obtener, pero que hemos obtenido, es que en una organización de 6.000 personas, como pueden ser el Ayuntamiento de Valencia, hemos observado cómo la gente deja de hablar de lo mucho que hace y de lo bien que lo hace, que era, vamos, un funcionamiento tradicional vertical por silos, para hablar de cómo lo mucho que hace y lo bien que lo hace contribuye a un propósito que les supera, ¿vale? Yo creo que eso, vamos, solo por eso ya habría valido la pena, ¿eh? Es decir, y luego eso conlleva también otras formas de pensar, es decir, otras formas de pensar desde el punto de vista de a lo grande, ¿no? A lo bruto, ¿no? A lo bestia. Es decir, antes hablábamos solo de proyectos piloto, de voy a probar esto a ver qué tal, y ahora hablamos de entender, por ejemplo, los cementerios municipales como cementerios municipales, pero que además pueden ser otra cosa. Es decir, como pueden ser plantas fotovoltaicas urbanas que administren energía sostenible a la propia ciudad. ¿Puede un cementerio, puede una infraestructura pública que ya existe y tiene un servicio público, como puede ser el del cementerio, convertirse en nuestros 5 grandes cementerios municipales en plantas solares urbanas? Bueno, pues esa forma de pensar nos ha llevado a las conclusiones de que sí, y hoy es el día de que el Cementerio General de Valencia es lo que es, da un servicio, pero genera otro valor. Esa forma distinta de escala de ciudad a lo bruto, ¿no? A lo bestia, creo que es bastante interesante y bastante concreto, ¿no? Para pensar en distintas formas de pensar. Qué bien. Vamos aquí uniendo una especie de árbol de buenas prácticas, ¿eh? De cosas que nos demuestran que efectivamente estamos ahí y estamos avanzando. Mónica, cuéntanos una experiencia de la que os sintáis especialmente orgullosos en Iberdrola. Pues no voy a decir la que iba a decir porque Fermín me la ha pisado. O sea, que estamos, esto es de no creer, para que veáis lo conectados que estamos. Porque realmente una de las mejores cosas de trabajar a nivel ciudad ha sido que en Iberdrola hemos podido tener un grupo interno de trabajo donde estamos enfocados desde diferentes áreas, ¿no? Comercial, innovación y ESG, que somos nosotros, cómo estamos trabajando todos de forma alineada para tener un objetivo común. Pero como ese lo ha contado Fermín, ese no lo vamos a decir. Entonces sí que me gustaría hablar pero
pero es muy importante, ¿no? Que fíjate que tanto en el sector público como privado una buena práctica de que haya conseguido un instrumento es realmente muy revelador, ¿no? Nosotros sí que me gustaría hablar de una iniciativa como gran empresa. Creemos que el papel de tractor con nuestros proveedores es muy importante, pero en España la gran red de proveedores y de red económica está hecha de pymes. Entonces nosotros hemos lanzado un proyecto específico a nuestras pymes y hemos tenido especial cuidado para elegir a pymes que estuviesen representadas en las grandes ciudades de las que estábamos hablando. Entonces a nivel España tenemos unos identificados en Valencia, otros en las ciudades, pero con presencia en toda España, para preguntarles qué les gustaría, qué necesitan para ser más sostenibles. ¿Vale? Entonces hemos hecho unas jornadas específicas para, más allá de la relación comercial de proveedor, suministrador, cliente, decir qué necesitamos para mejorar la sostenibilidad. Sorprendentemente, una de las primeras cosas que ellos nos han pedido es medir huella de CO2. Entonces nosotros hemos puesto en marcha y a disposición una calculadora que estamos pues eso, poniendo de forma gratuita y animando a que todas las pequeñas y medianas empresas en las diferentes ciudades, a nivel residencial sobre todo, se puedan a nivel PYME, a nivel PYME se pueda trabajar para reducir las emisiones. Entonces es algo que estamos justo ahora lanzándolo y es una iniciativa que va a tener un impacto directo en esta neutralidad climática. Perfecto. Las grandes empresas como tractores de todo el conjunto de la cadena de proveedores, de la cadena de valor y en concreto de las pymes, que es la gran parte mayoritaria de las empresas españolas, por lo tanto muy, muy, muy relevante. No me olvido de ti, Bea, ¿dónde estás? Ahí, de Bella. Seguro que vosotros también tenéis cosas de las que presumir, que sois especialmente orgullosas. Sí, bueno, yo la verdad es que en el marco de nuestra colaboración con la plataforma, siempre me gusta mucho contar la iniciativa que estamos trabajando junto con el Ayuntamiento de Madrid y otros actores, entre ellos el ente de UPM, pero también otras organizaciones sociales, en desempaquetar de qué es esto de la dimensión social de los acuerdos climáticos y de las hojas de ruta climáticas, ¿no? Entonces estamos pensando juntas qué estamos aportando como Intermon, pues nuestra reflexión, nuestras herramientas sobre y preidentificar o tener un diagnóstico de cuáles son las desigualdades preexistentes en una ciudad que te permitan hacer un diseño conjunto entre objetivos de reducción de emisiones, pero también objetivos de reducción de pobreza y reducción de desigualdades, ¿no? Entonces, ese ejercicio de qué herramientas, qué tipo de análisis tenemos que hacer de manera conjunta para que eso se tenga en cuenta y que tengamos realmente una intencionalidad estratégica desde el principio, ¿no? Porque hablamos mucho de los cobeneficios, pero si no identificamos, medimos y identificamos indicadores que te permitan decir qué tipo de cobeneficio yo quiero obtener, no dejarlo fruto del azar, pues es lo que estamos trabajando. Y por lo tanto ahí hacemos un análisis de desigualdades persistentes, hacemos un análisis de impactos diferenciados por personas, por colectivos, y hacemos un análisis también de cuáles son los mecanismos que permitirían una mayor participación y co-creación ciudadana, ¿no? Desde una mirada muy de la eficacia, es decir, que si queremos conseguir los objetivos de descarbonización, no van a pasar si no conseguimos una apropiación, una participación de la ciudadanía y un análisis adecuado de, además, herramientas, datos y capacidades que ya están en los ayuntamientos y en las personas que trabajan en los ayuntamientos y entre todas las entidades que trabajamos conjuntamente, ¿no? Por lo tanto, bueno, es un camino, es un proceso, pero a mí me gusta especialmente y siento que es algo como muy práctico y que puede ser escalable al resto de las ciudades de la plataforma, este proceso y las herramientas que van a salir, porque va a haber productos que luego vayan a pensar, sirva para una mirada más estratégica, para una reflexión estratégica, unas guías de preguntas que los técnicos y las personas que trabajan en los ayuntamientos se pueden hacer a la hora de hacer un diseño, pero también herramientas operativas para implementación y para aspectos que tienen que ver con la medición de resultados y la eficacia de las medidas. Genial, Bea. Es decir, esa capacidad de esas desigualdades persistentes y cómo afectan, ¿no?, todos los impactos, absolutamente imprescindible para entender
esto que llamamos el cambio global, es decir, de cómo la crisis climática está afectando y está proyectándose sobre una realidad social que tenemos que tener estudiada para saber cómo afecta a cada una de las personas o al menos de los colectivos sociales. Bueno, pues la verdad es que os he pedido solamente una buena práctica y aunque os habéis ido pisando al principio, pero fijaros que han salido ya 5, 6, 7 iniciativas concretas que os sentís especialmente orgullosos y orgullosas de ellas, seguro que hay más. Empiezan a llegar ya preguntas al chat, que por cierto aprovecho para animar a quien quiera hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna aportación, que lo haga en abajo en la pantalla, este simbolito que se llama preguntas y respuestas, y en concreto Miguel Ballesteros nos plantea a todos, nos dice qué le pedimos a los ayuntamientos, qué le pedimos desde nuestras visiones de diferentes ámbitos de lo privado, ¿no? ¿Cuáles pensamos que tienen que ser su papel? ¿Quién quiere empezar? Me parece mal empezar yo porque entonces diréis que estoy abusando de mi papel de moderadora. Así que, venga, Bea, que te veo. Yo me lanzo, sí, yo me lanzo. Porque la verdad es que la experiencia con el Ayuntamiento de Madrid ha sido muy, muy interesante, ¿no? Yo lo que pido es un poco de valentía, ¿no? Porque yo sí que siento que hay voluntad política, sí que siento que hay ganas, sí que siento que hay capacidades, pero hace falta valentía para romper ciertas inercias, ¿no? ¿Cómo pensamos, cómo repensamos el hacer política pública desde otros sitios, de otra forma, ¿no? Con esta idea de romper silos, ¿no? Y yo creo que lo que nos hace falta es como un pequeño empujón de valentía, ¿no? De generar dinámicas, estructuras distintas. Cuando nos reunimos con la gente del ITDP y vienen distintos departamentos del área del Ayuntamiento de Madrid, se rompen los hilos de forma natural y mágica, ¿no? Y de repente nos ponemos a trabajar juntos con la gente del área de medio ambiente, con la gente de asuntos sociales, con la gente de estadística, y de forma natural pensamos todas juntas, ¿no? Junto con organizaciones de fuera, ¿no? Y ese pensar juntas te permite mirar, construir una política pública desde otro sitio, ¿no? Teniendo siempre objetivos compartidos, ¿no? Y eso creo que es algo que le diría, por lo menos, o me atrevería a decir, todos, porque todos tenemos que estar ahí, pero sí que me atrevería a decir eso. Mónica, ¿qué le pedís a los ayuntamientos? Pues que pensemos más allá del periodo electoral, ¿no? Es importante que el objetivo que tenemos ahora mismo delante es a 2030 y eso implica una generosidad por parte de todo de sector público, pero también sector privado. Esto va de logos un poco diluidos y un poco de egos muy diluidos, ¿no? Entonces sí que pedimos realmente esa valentía. Me encanta, Beatriz, coincidir contigo, pero esas miradas un poco a largo plazo y más allá de su mandato. Julio, ¿qué le pide un académico a un ayuntamiento en un proyecto como este? Muchas cosas. Me habéis pisado alguna. Iba a decir la de Bea, pero digo otra distinta. Valentía en utilizar los instrumentos que están a su alcance. Puede cambiar la regulación y no tiene que meterse en todo, sino cambiar la regulación para favorecer que la transición se produzca es muy importante. Y ese 10% de inversión pública que hablaba antes Fermín, aunque solo sea el 10%, es fundamental para atraer, para hacer de palanca y atraer la inversión privada. Entonces, el dinero público se puede emplear hacia la neutralidad climática de una manera inteligente para que sirva de palanca para atraer la inversión privada. Pues dejadme que os diga que yo me ha gustado mucho la expresión que ha utilizado Fermín de entornos de suma de voluntades, pero añadiría también dirección y liderazgo político, porque son las administraciones las que tienen que dar una dirección, las que tienen que tener un liderazgo de hacia dónde se va, ¿no? Y hacerlo efectivamente de forma compartida con el resto de actores, sin por ello dejar su responsabilidad de ejercer esa función que es la que democráticamente tienen. No sé, Fermín, si todo esto te suena a una carta a los Reyes Magos, si estamos pidiendo cosas imposibles, si estamos pidiendo cosas que ya estáis haciendo, no sé cómo lo percibes. Me siento un poco excluido, porque yo también le pediría a los ayuntamientos algo Pero, desde por favor, dentro. por Pero no, favor, es broma, es faltaría broma, más. es broma. Esto es una No, no, moderación. suena a maravilla. Yo le pediría a los ayuntamientos, a las administraciones, a los gobiernos y a las administraciones que implementan las políticas públicas una suma de todas esas cosas que habéis dicho, ¿no? Y sobre todo ser un socio fiable en el largo tiempo.
Es decir, marcar una dirección que facilite la transición y que sea estable en el tiempo. Es decir, porque todo el sector que está aquí reunido, junto con la academia, es decir, lo que necesitamos es una visibilidad de la dirección, no ir cambiándola cada X tiempo. Con lo cual me encanta esto porque nosotros tenemos esa propia reflexión y de hecho nuestros programas de orientación a misiones hablan claramente de generar nuevas capacidades públicas. Es decir, como algo elemental para poner al servicio del ecosistema. Si queremos realmente que esa dirección que va orientada al bienestar colectivo, es decir, sea estable en el tiempo y que las empresas vean una administración coherente, unos gobiernos coherentes en aquello que dicen. Con lo cual, esa coherencia se supone que es eso que tú antes comentabas de la suma de voluntades y que Julio además también añadía que sean espacios de suma de voluntades seguros, ¿no? Él lo hablaba en referencia a la universidad, pero que este tipo de iniciativas necesitan de espacios de encuentro con esa idea de seguridad. No sé, Julio, si podría desarrollar un poco más esa idea de espacios de debate o de espacios de co-creación seguros, que es algo que en el día después en la misión hemos trabajado mucho, pero me gustaría que lo subrayaras un poco porque creo que es importante que se defina bien. ¿Qué es eso? Sí, bueno, a ver, por concretar un poco, o sea, todo el mundo hablamos de colaboración, ¿verdad? Y hablamos de colaboración multiactor, pero nadie dedica ni recursos, ni energías, ni tiempo a desarrollar esa colaboración. Entonces es muy fácil hablar de colaboración, pero si no le dedicas tiempo y dinero, no se va a conseguir. Entonces, ¿qué significa para mí dedicarle tiempo y dinero? Generar unos espacios que pueden ser espacios físicos, unas reuniones que se hagan en un espacio físico, pueden ser espacios online de diálogo, donde puedas juntar, como estamos aquí hoy, todos los actores, sabiendo que por participar en esa sesión, por ejemplo, Iberdrola, si está participando, no va a tener luego un problema a la hora de licitar a un proyecto en ese ayuntamiento de Valencia por haber participado en esa sesión, sino que se está realmente, está trayendo sus capacidades, su experiencia. Tenemos que desarrollar una especie, ¿sabéis? Esas Chatham House Rules que hay, ¿no? Para cuando se juntan una serie de personas para dialogar y pensar en torno a un tema y se dice que cada persona viene con su experiencia, pero viene a nivel individual y no trae una organización y que luego lo que se dice ahí no se sabe quién lo ha dicho ni que si no se sacan unas conclusiones solo conjuntas, pues hay que desarrollar algunas reglas parecidas donde se pueda llegar a un entorno donde tú puedas contribuir con tu experiencia, que lo que por haber participado no te impida después participar en la implementación y luego que la propiedad intelectual de lo que salga ahí no sea exclusiva de las personas que están solo ahí o incluso de alguna de las que están ahí, porque si no, no lo traerían. Y entonces eso es muy difícil de llevar a la práctica y es lo que estamos intentando hacer en la plataforma. Hay una iniciativa en el Reino Unido que se hizo en torno a la rehabilitación energética con esto, que en la que nos estamos fijando para intentar reproducir en España. Pero bueno, así estaríamos horas hablando de esto, no sé si se ha entendido, pero es generar esas condiciones para que la gente pueda hablar con confianza y de ahí salgan ideas que la inteligencia colectiva dé lugar a ideas y propuestas que luego se puedan implementar en la práctica. Mil gracias, Julio. Antonio Odero García nos formula otra cuestión que dice, se han hablado de actores públicos y privados, pero ¿cómo se tiene pensado llegar a la ciudadanía? Es decir, al ciudadano o ciudadana tomada de forma individual. ¿Cómo conseguimos trasladarle de forma atractiva la prioridad de transformar nuestras ciudades y nuestros hábitos de vida y que los más conservadores abracen también estos cambios? Podría ir dirigido a todos los ponentes, nos dice, y finalmente remarca cómo conseguimos hacerla partícipe a la ciudadanía y que esto no sea algo distante. A mí me gustaría empezar. Si os parece, ¿vale? Más porque esa me la sé, ¿eh? Otras no me las sé, pero esa me la sé. Es decir, que no. A ver, nosotros, o al menos no sé si me la sé, pero hemos tenido una posición, ¿no? Hemos tenido unas decisiones. Al final, con todo esto, hemos decidido hablar y dirigirnos a la ciudadanía. Por eso hay una quinta hélice en ese ecosistema que se llama medios de comunicación, ¿eh? Es decir, porque hemos acudido no solo a los medios de comunicación que se hacen eco de lo que ocurre, normalmente desde una perspectiva de muy crítica, ¿no? de lo que ocurre, nadie te aplaude, simplemente te critica, pero también hay un sector de medios de comunicación que es profesional en trasladar mensajes, ¿no? Entonces, hemos decidido traducir toda esta tecnicidad en cosas que mi madre entienda.
Es decir, una señora de 75 años que a lo mejor no sabe lo que es mitigación, lo que no sabe lo que es adaptación, una misión. Me pregunta todos los sábados en la paella de los sábados en casa que a qué me dedico, si no era ingeniero informático, que a qué me dedico y aún no lo ha entendido. Pero mi madre sabe de salud, sabe de recibos de luz, sabe de limpieza, de zonas verdes, de ruido, de eso sabe. Es decir, con lo cual hemos intentado traducir para embarcar a la ciudadanía en esa transformación que realmente tienen que hacer ellos. Es decir, el 50% de las transformaciones es el cambio de hábitos de los que estamos aquí, pero también de mi madre que está en su casa y no está aquí. Es decir, en cosas que entiendan y que entiendan asociadas a lo que llamamos beneficios colaterales o cobeneficios, ¿no? Y mi madre sabe de eso, sabe de salud, sabe de ruido, sabe de suciedad, sabe de contaminación, sabe de espacios verdes. Bueno, pues de eso estamos hablando. Gracias, Fermín. Luego os cuento una anécdota para terminar. Bea, muy sintéticos, que se nos va el tiempo ya, pero vamos a Sí, hacer porque yo creo que hay la dimensión que dice Fermín de la ciudadanía, de cómo generamos comunicación para que sea un proyecto atractivo, apropiado, etcétera. Pero luego también yo creo que es muy importante que en esos procesos de participación tengamos muy en cuenta cómo llegar a aquellas personas que es más difícil de llegar, ¿no? Personas que están en situación de vulnerabilidad, personas que no hablan tu idioma, personas que no tienen tiempo para participar en las comunidades de vecinos que deciden rehabilitar una vivienda, personas que están en barrios excluidos y con un proyecto de transformación de movilidad podrían verse beneficiadas, ¿no? Es decir, cuáles son los impedimentos que están vinculados a esas personas, ¿no? Esas barreras que están vinculadas a esas personas que están en situación de mayor vulnerabilidad, que tenemos que escuchar para aprovechar, primero para que participen, para que crean que esto también ellos pueden contribuir y formar parte, que no se genere esa especie de mantra que hay ahora de que esto va con una élite, que la transformación, ¿no? y el ecologismo va solamente con una élite pudiente, por así decirlo, ¿no? Urbanita, sino que realmente consigamos que sea un proyecto en el que participen todas las personas y quieran participar y puedan participar porque tienen un acceso, ¿no? También y tienen en cuenta su situación de vulnerabilidad y se les dé espacio para hablar y para participar. Y eso a veces es muy complicado. Gracias, Bea. Julio, que tienes la mano levantada. Sí, es que estoy 100% de acuerdo. Solo quería añadir dos detalles, ¿no? Que ese cambio de hábitos no es a peor. O sea, creo que es muy importante dejar claro que los cambios de hábitos son para vivir mejor, para tener más confort, para tener más salud, para vivir mucho mejor y para ahorrar. Y creo que eso es muy importante, porque si no, parece que estamos pidiendo un esfuerzo a la gente para cambiar. Y yo creo que eso es de lo que tenemos que huir. Tenemos que verlo, esto es una oportunidad. Eso lo primero. Y lo segundo, que para que la gente pueda hacer esa inversión, porque como decías, Fermín, es el 50%, pero tienen que meterse en ello, yo creo que hay que facilitarles la vida. Pongo un ejemplo que estamos trabajando en el programa de rehabilitación masiva, ¿no? Todos nosotros, o por lo menos yo, me acuerdo hace 15 años que me costaba un mundo hacer la declaración de la renta y de repente llegó el borrador de la declaración. Y el borrador de la declaración cambió mi vida porque era tan sencillo como revisar una cosita y ya está, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, en la rehabilitación estamos intentando desarrollar el borrador de rehabilitación. Entonces, si te llega un borrador donde ya, ¿cómo sería cambiar un poquito tu casa? Se lo estamos poniendo fácil, ya están trabajando sobre algo y además instrumentos financieros que sirvan eso y además con una garantía pública a lo mejor y además a un tipo de interés bajo y además teniendo en cuenta que vas a ahorrar dinero y que vas a tener más confort en tu casa, vas a vivir mejor, etcétera, pues tenemos que ponérselo fácil. No tengo yo las respuestas, pero tenemos que ponérselo fácil y como decías, Bea, fundamental en mi opinión a los colectivos más vulnerables además. Mónica, ¿cómo lo ponemos fácil? Pues poniendo claramente cuál es el beneficio, ¿no? El beneficio que vamos a conseguir todos. Al final, un poco como decía Julio, ¿no? Realmente estábamos viéndolo como una carga y es que vamos a salir todos ganando, muy en el corto plazo, mucho antes de lo que pensamos. Que no es que esto ya no es para las generaciones futuras, es que estos cambios los vamos a vivir nosotros. Estamos viendo que los retornos de payback de muchas de las inversiones que tenemos que hacer en eficiencia energética son ya, son inmediatas, son muy rápido. Entonces, creo que eso puede ayudar. Están siendo ya, efectivamente. Os he prometido una anécdota. Ayer estaba yo en un foro presencial, no webinar esta vez, sobre temas de economía circular. Salieron temas relativamente similares a lo que hemos comentado hoy aquí,
Y una de las conclusiones cuando la pregunta era ¿cómo fomentamos la economía circular? ¿Cómo fomentamos que el ciudadano separe los residuos en su casa? ¿Cómo fomentamos las políticas de reciclaje, de ecodiseño y tal? Uno de los principales expertos que había allí, un ingeniero, muy ingeniero, al final dijo, lo que hay que hacer es abuelizar. ¿Y qué quiere decir abuelizar? Pues lo que acaba de decir Fermín, hay que contar esto para que lo entienda mi madre. Él decía, tengo que explicarle esto para que lo entienda mi abuela, ¿no? Y efectivamente, cuando mi abuela entienda a qué me dedico, lo que hago y lo que le digo que tiene que hacer, pues ya está. Y no solamente eso, sino que decía también, abuelizar en el sentido de incorporar ese nexo entre generaciones que tiene que ver con temas de sostenibilidad en las políticas de rehabilitación, de cero emisiones, de economía circular, de lo que sea. Es decir, de esta manera estamos creando un vínculo entre las generaciones que nos precedieron y las generaciones que nos sustituirán, ¿no? que nos seguirán a nosotros. Por lo tanto, yo me quedé con esa idea de abuelizar. Por eso, Fermín, cuando decía, sobre todo de contar a mi madre, no me lo he podido evitar. Digo, otro que quiere abuelizar. Así que efectivamente vamos Abuela con es, abuela es. eso es, eso es. Y con esa idea que comentábamos ahora, ¿no? De verlo como una oportunidad y como algo que nos sirva para vivir mejor, no como un sacrificio o algo que nos genere un daño. Decíamos también ayer precisamente que había dos grandes drivers del cambio, ¿no? Que son los que habéis dicho entre todos. Uno, la salud y otro, la economía. Bueno, pues efectivamente, en este caso, en el caso de las ciudades, en el caso de la rehabilitación de edificios, de los sitios donde vivimos, sabemos ya perfectamente cómo nos afecta a la salud y cómo nos afecta al bolsillo. Por lo tanto, ahí se pueden activar esas dos palancas de cambio. Mil gracias a todas y a todos. Un gustazo teneros, un gustazo seguir comprobando cómo las cosas van avanzando y cómo se van generando sinergias, ¿no? Que nos ayudan a crear cada día proyectos más ambiciosos. Y os dejo con Emma, directora gerente de DALEF, para que nos haga la despedida. Emma, cuando quieras. Bueno, pues muchísimas gracias y ya solo yo dos minutos y cierro. Simplemente muchísimas gracias, agradecer a los ponentes por esta sesión tan coral y ya tan maravillosamente abuelizada, ahora que ya acuñamos ese término. La verdad es que ha sido, digamos, creo que lo habéis explicado de una forma muy llana, muy fácilmente comprensible, sin rehuir, digamos, toda la complejidad de todo lo que está claro que está detrás de esta misión, ¿no? Así que muchas gracias por compartir los detalles sobre una transformación, digamos, que es tan compleja y tan acuciante, que además no se queda en la planificación, que va a la acción, con pasos muy concretos y además yo diría que desde esta lógica que no es nada tradicional como, digamos, como es inherente a este concepto mismo de la misión, ¿no? Hablábamos de crear, hemos ido hablando de esta idea que comentaba Fermín al inicio, de crear entornos de suma de voluntades, y ya hemos visto en la COP que esto es algo muy complicado, así que yo creo que es muy ilusionante ver cómo se están produciendo ya avances y en gran medida gracias a la plataforma CITIES. Agradeceros también a quienes habéis estado conectados, tanto a los que, digamos, ya sois recurrentes en estos webinars, a los que os habéis sumado por primera vez y además yo creo, digamos, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, que parece que el mundo acaba y no por la emergencia climática, sino porque tenemos las Navidades a la vuelta y unas merecidas vacaciones. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Tendréis, como siempre, el vídeo colgado y tendréis información acerca de esta sesión y de futuras sesiones en nuestra web de agendaurbana.info. Simplemente a modo de recordatorio, los webinars no acaban aquí. En breve publicaremos la nueva proclamación para el trimestre, digamos, el primer trimestre del 24. Estamos ya barajando los temas a tocar, todos relacionados con la sostenibilidad urbana y territorial, por supuesto, y probablemente pues, los próximos muy centrados en la sostenibilidad en el sector turístico, vivienda social, comunidades energéticas. Así que, por favor, bueno, os emplazo a estar, os animo a estar, digamos, atentos a nuestra web, agendaurbana.info, y en su momento, por supuesto, pues os enviaremos información de los próximos programas. Así que, por mi parte, nada más, agradeceros vuestra asistencia hoy y hasta la próxima. Un placer, Muchas gracias. Gracias, Emma. Un abrazo a Un todas. placer. Un abrazo. Gracias.